Hay historias que el viento del desierto se niega a borrar. Historias enterradas entre la arena y el fuego, donde una mujer blanca, viuda por la guerra y sola con su hijo, caminó hasta que sus pies ya no pudieron más. Nadie la esperaba. Nadie la buscaba. Y sin embargo, alguien la encontró. Un apache renegado, expulsado de su tribu, marcado por la traición y el silencio, fue quien escuchó el último suspiro de esa madre perdida. Él no buscaba redención. Ella ya no creía en los milagros. Pero el destino no pregunta, solo une caminos cuando nadie lo espera. Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo, de un guerrero que no tenía patria, y de un amor que nació entre la muerte y la esperanza. Un amor prohibido por la sangre, por el pasado, por las heridas, pero tan verdadero que desafiará las leyes del odio y del tiempo. Si te quedas hasta el final, conocerás la historia completa. Verás cómo el dolor puede volverse ternura. Cómo un niño sin padre encuentra al hombre que no sabía que podía serlo. Y cómo una mujer que ya no esperaba nada, se convirtió en todo para el corazón de un apache que jamás se dejó amar. Este no es solo un relato de supervivencia. Es un grito callado del alma. Una promesa que arde entre las brasas. Una historia que no querrás que termine jamás. Capítulo a capítulo, te llevaré de la mano por este viaje de fuego, cicatrices y ternura salvaje. Y si algo de esta historia toca tu alma, te invito a escribir en los comentarios la palabra renacimiento. Porque eso es lo que ocurre cuando el amor llega, justo cuando ya lo habías enterrado. Capítulo 1. El silencio del desierto. El sol caía con rabia sobre la tierra seca, y el cielo parecía una lengua de fuego sin fin. No había sombra ni consuelo, ni siquiera una nube que le hiciera el favor de cubrir, aunque fuera por un segundo, ese infierno amarillo que abrazaba todo. El viento, apenas una brisa caliente, arrastraba polvo, espinas y soledad. Ella caminaba. O al menos eso intentaba. Sus botas gastadas ya no tenían suela. Las plantas de sus pies estaban hechas de llagas, de ampollas abiertas y sangre seca. Su vestido, que alguna vez fue blanco como la promesa de un futuro, ahora era un trapo manchado por la arena, el sudor y los días sin tregua. En un brazo, sostenía a su hijo, envuelto en lo que quedaba de una manta azul, que también había sido mejor en otros tiempos. El niño no lloraba. No tenía fuerzas. Solo se aferraba a ella con los ojos entrecerrados, como si temiera que, si los cerraba por completo, no volvería a ver la luz. Un poco más, mi vida, susurró ella, aunque sabía que no había más. Se llamaba Elena. Y había sido esposa de un capitán. Y madre feliz, y mujer entera, hasta que la guerra lo quemó todo. Los soldados se habían llevado a su esposo, y el cañón enemigo se lo devolvió en pedazos. Después vino el hambre, la huida, el saqueo, y finalmente ese desierto. No por elección, sino por no tener a dónde más ir. Lo único que tenía era a su hijo. Y a veces sentía que ni siquiera eso, porque cada día lo veía más pálido, más débil, más lejano. Se detuvo. No podía más. Cayó de rodillas en la arena. El niño se le escurrió entre los brazos como agua que ya no podía sostener. Perdóname, dijo, con voz quebrada. Y entonces el mundo se le vino encima. Las lágrimas salieron solas, por primera vez en días. Había luchado tanto por no llorar, por seguir fuerte, por buscar algo, cualquier cosa, pero allí, en medio de la nada, ya no tenía sentido resistirse. El sol le pegaba en la nuca, su boca estaba agrietada, y su piel ardía. El niño no hablaba. Solo la miraba con unos ojos enormes, demasiado grandes para alguien tan pequeño. Y fue en ese instante, justo en el borde entre la vida y la rendición, que escuchó un crujido. Un paso. Luego otro. No era viento. No era bestia. No era su mente. Era alguien. Elena alzó la cabeza, temblando. Con el poco instinto que le quedaba, abrazó a su hijo, cubriéndolo como si su cuerpo pudiera hacer algo contra cualquier amenaza. Y entonces lo vio. A lo lejos, entre la ondulación del calor, una silueta se recortaba. No era un vaquero. No era un soldado. No era un blanco. Era un hombre con el torso desnudo, el cabello largo atado con una cuerda de cuero, y un rostro endurecido por el polvo y las heridas del tiempo. Un hombre que no venía a caballo, sino a pie, como si no tuviera más que su cuerpo y su voluntad. Llevaba una lanza en la mano y un cuchillo en la cintura. Era alto.
Su sombra se alargaba como un espíritu antiguo. Un apache. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. ¿Iba a matarlos? ¿Los dejaría morir? Él se acercó sin decir palabra. Miró primero al niño, luego a ella. Sus ojos eran negros como la noche sin luna, pero no tenían odio. Tenían algo más, algo que ni ella pudo nombrar. Tal vez piedad. Tal vez solo curiosidad. O tal vez vio en ellos lo que él también había perdido. Elena no habló. No podía. El apache se agachó. Su mano callosa rozó la frente del niño, y luego se llevó los dedos a la boca, probando el sudor salado de la fiebre. Gruñó algo en su lengua, como un quejido. Luego metió la mano en un morral de cuero que colgaba de su espalda. Sacó una bolsa pequeña. Abrió los labios del niño y vertió unas gotas de líquido oscuro. Elena quiso impedirlo, pero no tenía fuerza. ¿Qué le diste?, preguntó con voz ronca. El apache la miró por primera vez a los ojos. Agua de vida, dijo en un español tosco, marcado por un acento salvaje. No va a morir. Luego la miró a ella. Y fue como si la viera completa, por dentro. No solo su piel quemada ni su ropa rota, sino su cansancio, su pérdida, su dolor. Tú, murmuró ella, ¿quién eres? El hombre no respondió. Solo se levantó y la alzó en brazos como si no pesara nada. Luego recogió al niño con la misma facilidad y empezó a caminar. Elena apenas podía entender qué pasaba. Pero supo que, por primera vez en días, ya no estaba sola. No sabía a dónde la llevaba. No sabía si debía confiar. Solo sabía que ese apache sin nombre la había mirado con unos ojos distintos. Ojos que no pedían nada. Que no juzgaban. Solo veían. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. Elena no hablaba. Su hijo dormía sobre el pecho del hombre, y ella temblaba en sus brazos. Al caer la noche, llegaron a una grieta en la roca, una especie de cueva oculta entre formaciones rojizas. El apache encendió un fuego con rapidez, como quien ha vivido toda la vida en esa tierra. Colocó a la mujer sobre una manta de piel. Al niño lo cubrió con hojas frescas y lo acomodó cerca de las brasas. Luego, en silencio, molió raíces y preparó un ungüento que colocó sobre los labios partidos de Elena. Ella intentó resistirse, pero no pudo. ¿Por qué haces esto?, susurró. El apache no respondió. Solo la miró de nuevo. Y en ese segundo, Elena sintió que no era un desconocido. Que ya lo había visto antes, no con los ojos, sino con el alma. Como si ese rostro curtido por el sol hubiera aparecido en sueños antiguos. Como si el destino tuviera su rostro preparado mucho antes de que ella supiera lo que era estar perdida. Aquella noche, durmieron los tres. Juntos. Cerca del fuego. A salvo. Y aunque no lo sabían, en ese silencio profundo del desierto, el destino acababa de escribir la primera línea de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 2. La chispa que no se apaga. El sol volvió a asomarse al día siguiente como un centinela que nunca descansa. Pero esta vez, su luz no trajo muerte, sino vida. Elena abrió los ojos lentamente. Tardó un momento en recordar dónde estaba. El fuego se había consumido, dejando brasas rojizas como corazones dormidos. Su hijo respiraba cerca de ella, envuelto en pieles, con un color más vivo en las mejillas. Ya no ardía. Ya no temblaba. Dormía como si hubiera cruzado una puerta invisible entre la fiebre y la esperanza. El sonido del viento en la entrada de la cueva le trajo una calma que no recordaba. Pero también le trajo otra presencia. Él. El apache estaba sentado frente al fuego apagado, con las piernas cruzadas y la espalda recta. Parecía una estatua tallada por los dioses antiguos del desierto. Su rostro seguía impasible, pero sus ojos no descansaban. Observaban. Escuchaban. Sentían. Cuando notó que ella estaba despierta, no habló. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Elena se incorporó con dificultad. Tenía el cuerpo adolorido, como si el alma hubiera vuelto a encajar dentro de la carne. La piel le ardía, pero ya no sentía ese peso insoportable de la muerte sobre los hombros. Mi hijo, susurró. Está bien, dijo él, con ese acento rasgado. Dormirá todo el día. Tuvo suerte. ¿Suerte?, pensó ella. ¿O milagro? Miró alrededor. La cueva era pequeña, pero acogedora. Rústica, salvaje, pero segura. Había pieles, raíces colgadas, una olla de barro, y dibujos hechos con carbón en las paredes, símbolos que no comprendía,
pero que sentía antiguos, como rezos en otro idioma. No me dijiste tu nombre, se atrevió a decir, rompiendo la quietud. Él no respondió al instante. Luego, sin moverse demasiado, dijo: no tengo nombre. Ella frunció el ceño. Todos tienen uno. El apache clavó la mirada en las brasas. Tardó unos segundos, y entonces murmuró: lo dejé atrás. Elena sintió un escalofrío. No supo si fue por las palabras o por la manera en que las dijo. Había dolor allí. No el tipo de dolor que se grita, sino el que se entierra y nunca se deja salir. ¿Qué haces en este desierto?, preguntó ella. Él la miró por fin. Sus ojos eran intensos. No duros, pero sí llenos de algo que la hizo sentirse pequeña. No por debilidad, sino porque él parecía pertenecer a una época donde los hombres aún escuchaban al cielo y hablaban con la tierra. Sobrevivo, dijo él. ¿Solo? Desde hace años. Elena se abrazó a sí misma. Había muchas cosas que quería preguntar. ¿Por qué la ayudó? ¿Por qué no los dejó morir? ¿Por qué la miraba como si no le tuviera miedo ni lástima? Mi nombre es Elena, dijo, como una forma de equilibrar el silencio. Él asintió. Y él, se llama Isaac, agregó, mirando al niño. El apache volvió a mirar al pequeño. Sus facciones cambiaron apenas, como si algo se moviera dentro de él. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Isaac, repitió en voz baja, como si masticara el nombre en su lengua. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era como si ambos supieran que las palabras no eran lo más urgente entre ellos. Al poco rato, él se levantó. Con movimientos lentos, precisos, tomó su cuchillo, una cantimplora de cuero y una bolsa pequeña. Antes de salir, se detuvo. No salgas de la cueva. Aquí hay sombra. Agua debajo. Y seguridad. ¿Vas a volver?, preguntó ella, sin pensar. Él la miró un segundo más de la cuenta. Como si esa pregunta tuviera más peso del que parecía. Sí. Y se fue. Elena no sabía qué sentir. Aquel hombre era un misterio. No sabía su historia, ni sus heridas, ni sus motivos. Pero había algo en él, algo que la mantenía despierta. No era solo gratitud. Era algo más profundo. Algo que apenas empezaba a asomarse entre la bruma del miedo y la necesidad. Pasaron horas. Elena alimentó a Isaac con una mezcla de hierbas que el apache había dejado. Lo acunó. Le cantó. Lloró en silencio. Y esperó. Cuando él regresó, traía en las manos un par de liebres ya limpias, un puñado de raíces y un cuenco de barro lleno de agua fresca. Elena lo miró, sorprendida. ¿Dónde? Hay un manantial secreto, dijo él, con voz baja. Y trampas escondidas. Los coyotes no las encuentran. Yo sí. Prepararon la comida en silencio. Él le enseñó a usar las piedras para cocer la carne sin perder el agua. Le enseñó a hervir las raíces para sacarles el veneno. Y por primera vez, rieron. Fue una risa pequeña. Una burbuja. Pero real. No eres como los demás, dijo ella. ¿Y cómo son los demás? Miran con desprecio, o con deseo. Tú no. Tú, solo miras. El apache se quedó callado. Luego bajó la mirada. Aprendí a no tocar lo que no es mío. A no hablar cuando no me preguntan. A no esperar nada de nadie. ¿Te hicieron daño? Él no respondió. Pero su silencio fue respuesta suficiente. La noche cayó. El fuego crepitaba. Isaac dormía. Y ellos estaban ahí, uno frente al otro, con el fuego en medio. ¿Por qué me salvaste?, preguntó ella, con el valor que dan las brasas y la oscuridad. El apache la miró. Y esta vez, hubo un destello. Como si sus ojos se encendieran por dentro. Porque tú, no gritaste. Elena no entendió. ¿Gritar? Las mujeres blancas, siempre gritan cuando me ven. Tú no lo hiciste. Me viste, y solo abrazaste a tu hijo. No tuviste miedo de mí. Tuviste miedo de perderlo. La frase la golpeó como una ola. Yo ya no tengo miedo a morir, dijo ella, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Él asintió. Entonces estamos igual. Y fue ahí, justo ahí, en ese cruce de miradas sin máscaras, cuando ocurrió. La chispa. No fue un roce, ni un gesto romántico, ni una palabra dulce. Fue solo una mirada larga. Una que duró lo suficiente para que el aire cambiara. Para que el corazón se saltara un compás. Para que ambos supieran, aunque no lo dijeran aún, que algo acababa de comenzar.
Algo que el desierto no pudo secar. Algo que el pasado no pudo enterrar. Algo que ninguno de los dos pidió, pero que ya ardía. Capítulo 3. La primera noche en paz. El desierto no duerme, pero esa noche parecía haber cerrado los ojos. La cueva estaba envuelta en una quietud tan profunda que el fuego, al chispear, sonaba como un susurro antiguo. Elena estaba despierta, aunque fingía dormir. Desde donde estaba, podía escuchar la respiración pausada de su hijo, el leve crujido de la leña, y algo más, algo que latía sin sonido, algo que venía de él. El apache no dormía tampoco. Estaba sentado en la entrada de la cueva, como un guardián de otro mundo, con el rostro vuelto hacia la noche, como si hablara con la luna sin mover los labios. Su silueta se recortaba contra el cielo estrellado, firme, imponente, pero también herida. Elena lo miraba desde su lecho de pieles, y por un momento no supo si lo admiraba o si lo necesitaba. O ambas cosas al mismo tiempo. Se preguntó quién lo habría desterrado. ¿Qué historia había detrás de esos ojos que no pedían nada? Porque él no la tocaba. No la acosaba. No le exigía explicaciones. Solo estaba allí. Y eso, en un mundo de hombres acostumbrados a tomar lo que quieren, ya era una revolución. Pero había más. Había algo entre ellos que no se había dicho aún. Una tensión sutil. Un puente invisible. Un fuego más antiguo que la guerra y más íntimo que el silencio. Cuando amaneció, él ya no estaba. Elena se levantó de golpe, asustada. Miró alrededor. Isaac seguía dormido. El fuego se había apagado, pero el calor aún persistía en las piedras. En la entrada, sobre una roca, había un cuenco con raíces hervidas, frutas silvestres, y una piel limpia doblada con cuidado. Él había salido. Pero volvería. Elena lo supo sin necesidad de promesas. No porque él se lo hubiera dicho, sino porque algo en su interior lo gritaba. Durante ese día, Elena salió por primera vez de la cueva. Caminó hasta una roca alta desde donde podía ver el horizonte. El desierto, de lejos, era hermoso. Dorado. Inmenso. No parecía el monstruo que casi la había tragado días atrás. Desde allí, el silencio era otro. No dolía. No asfixiaba. Se sentía como un vientre que protegía. El niño despertó al mediodía. Comió. Rió por primera vez en mucho tiempo. Sus mejillas se habían llenado. Sus ojos tenían brillo. La fiebre se había ido. Y cuando el apache regresó al atardecer, con un venado a cuestas y el rostro manchado de polvo, Elena no pudo evitarlo. Sonrió. «¿Volviste?», dijo, sin pensar. Él asintió, sin dejar de mirarla. «Te lo dije». No hablaron más. Esa tarde cocinaron juntos. Ella aprendió a cortar la carne como él le mostraba, y él, sin saberlo, aprendió a confiar. Después de comer, el niño se durmió entre las pieles, satisfecho y cálido. El fuego volvió a encenderse. Y ellos se quedaron allí, uno frente al otro, como la noche anterior. Pero esta vez, más cerca. «Nunca he estado con un apache», dijo ella, de pronto. Él alzó una ceja. «¿Y por qué me dices eso?». «Porque siento que debo decírtelo. Porque no sé qué es esto que están haciendo entre nosotros. Y porque me da miedo que sea algo que no deba ser». El apache bajó la mirada. Los caminos no preguntan si deben cruzarse. Solo se cruzan. Elena sintió un nudo en el pecho. La frase era simple. Pero le removió el alma. «¿Te han hecho daño las mujeres blancas?», preguntó, casi en susurro. Él cerró los ojos. Tardó unos segundos. Luego dijo. «Me enseñaron que no debía mirarlas. Que era pecado. Que no era digno. Una vez, una me sonrió. Me acerqué. No para tocarla, solo para devolverle la sonrisa. Su padre me golpeó. Me escupieron. Me dijeron que yo no era humano». Elena apretó los labios. «Lo siento». Él la miró. Y por primera vez, sonrió. Apenas. Pero sonrió. «Tú no me miras así». «¿Cómo?». «Con miedo. Ni con lástima. Me miras como si fuera real». Ella respiró hondo. «Es que lo eres». El silencio volvió. Pero ya no era vacío. Estaba lleno de cosas que no sabían cómo nombrar. De deseos que no se atrevían aún a moverse. De respeto, de curiosidad, de una ternura que se escondía en cada gesto. Y entonces ocurrió. No un beso. No una caricia. No aún. Solo una mirada larga, profunda, sostenida. Una mirada que dijo, «Sé lo que fuiste».
Y no me importa. Sé lo que soy. Y no te asusta. Esa noche, Elena no durmió en las pieles del fondo. Se acercó al fuego. Se sentó a su lado. Y él no se apartó. La luna, allá afuera, los cubría con su manto blanco. El niño dormía. El fuego ardía lento. Y los corazones, por fin, descansaban juntos. No eran amantes aún. Ni pareja. Ni siquiera promesa. Eran solo dos almas rotas, encontrándose en un rincón del mundo donde nadie más los buscaba. Pero esa chispa, esa que había nacido la noche anterior, ya no se apagaría. Capítulo 4. Cicatrices en la piel, cicatrices en el alma. Elena no sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejó de sentirse como una extraña. Tal vez habían sido 3 días. Tal vez una semana. El tiempo, allí en la cueva, no se medía con relojes ni con calendarios. Se medía en fuegos encendidos. En sonrisas del niño. En silencios que ya no dolían. En miradas que empezaban a hablar sin decir palabra. Isaac se recuperaba rápido. El color le había vuelto al rostro, y su risa comenzaba a llenar los espacios donde antes solo había llanto y miedo. Jugaba con piedritas, imitaba los sonidos del viento, y hasta aprendía palabras sueltas que el apache le enseñaba en su lengua. Palabras cortas, llenas de fuerza, como Kai, que significaba sol, o Taba, que era madre. Elena lo observaba con el corazón apretado. No solo por la salud de su hijo, sino porque algo más crecía con él. Algo entre ella y el apache. Algo que ya no se podía ignorar. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a rendirse y pintaba las piedras con tonos rojos y dorados, Elena se atrevió. «Nunca me dijiste tu nombre verdadero», le dijo al apache, mientras lavaba unas raíces junto al fuego. Él la miró, con esa calma que ya empezaba a resultarle familiar. «No tengo tribu. No tengo nombre. Entonces, ¿puedo darte uno?». El hombre no respondió al instante. Sus ojos se desviaron hacia Isaac, que dormía sobre una piel extendida, con una rama en la mano como si fuera una lanza. «¿Qué nombre?». Elena sonrió. «Uno que te quede». Se acercó lentamente. Se sentó frente a él. Lo miró sin miedo. «Eres como la tierra, firme, silencioso, pero lleno de vida por dentro. Eres como la sombra que salva, no la que asusta. Te llamaré sombra firme». El apache entrecerró los ojos, como si ese nombre le doliera y al mismo tiempo le sanara. «Sombra firme», repitió en voz baja. «Sí. Porque aunque no lo sepas, eso ha sido para nosotros. Para mi hijo. Para mí». El fuego crujió. Un viento suave entró por la grieta de la cueva. Y en ese momento, por primera vez, él bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque algo dentro de él temblaba. «Yo no salvé a nadie», murmuró. «Nos salvaste a los dos», dijo ella. «¿Por qué no puedes aceptarlo?». Sombra firme cerró los puños. Sus nudillos se tensaron. Elena lo notó. Había algo allí, algo no resuelto. «No todos los hombres nacen para proteger», dijo él. «Algunos nacen para matar». «¿Tú, mataste?». Él no respondió. Se levantó. Caminó hacia la entrada de la cueva. Se quedó allí, mirando el horizonte como si esperara ver llegar su propio pasado cabalgando desde el oeste. «Cuando era joven», dijo al fin, «me entrenaron para ser guardián. Guerrero. Hijo de un jefe apache. Pero la guerra blanca no perdona. Mi padre fue asesinado. Mi madre, vendida. Mi hermana violada. Y yo me volví fuego». Se giró. Su rostro estaba duro. Pero sus ojos, húmedos. «Maté por rabia. Por venganza. No por defensa. Maté blancos, soldados, civiles, maté a uno mientras dormía. Cuando terminé, ya no era yo. Fui expulsado. No por cobarde, sino por perder el alma». Elena lo escuchaba con el pecho roto. «Por eso vivo solo. Porque merezco estar solo». «Eso no es cierto», dijo ella, levantándose. Se acercó a él. Le tomó la mano. Estaba fría. Y aún así, temblaba. «Has vivido con esa culpa como si fuera tu única identidad. Pero yo he visto otra parte de ti. La parte que cura. Que enseña. Que protege. No eres el hombre que fuiste cuando el odio te cegaba. Eres el hombre que salvó a mi hijo sin pedir nada a cambio». Él la miró. De cerca. Muy cerca. «¿Y si un día ese fuego regresa? Si un día te asusto? Entonces me quedaré. Y te recordaré quién eres ahora.
Hubo un silencio largo. Un silencio que ya no era incómodo. Era profundo. Como el silencio de la tierra cuando se abre para dar paso a una flor. Y entonces, sin decir palabra, él extendió la mano. Tomó la de ella. Y la colocó sobre su pecho, justo donde el corazón latía. Ahí está la única verdad que me queda, murmuró. Elena sintió ese latido. Fuerte. Vivo. Sincero. Y ahí, dijo ella, con voz suave, voy a quedarme. No fue un beso. No aún. Pero fue más íntimo que eso. Fue un pacto silencioso entre dos seres rotos que se reconocieron. Un roce de almas. Un ancla compartida. Esa noche, cuando el niño durmió y el fuego volvió a encenderse, Elena se sentó junto a Sombra firme sin decir nada. Solo se apoyó en su hombro. Y él no se movió. Ni una palabra más hizo falta. Porque hay amores que nacen del fuego, pero hay otros que nacen de las cenizas. Capítulo 6. Donde la tierra guarda secretos. A la mañana siguiente, el viento cambió de dirección. No era un viento cualquiera. Era más frío, más serio, como si el desierto supiera lo que había ocurrido la noche anterior y ahora callara en respeto. Elena despertó con el corazón aún acelerado, abrazada al pequeño Isaac, que dormía profundamente. Sombra firme no estaba junto a ellos. Pero no sintió miedo. Sabía que él había salido a rastrear. A oler el aire, a leer la tierra como quien lee una carta escrita por los dioses. Al salir de la cueva, lo encontró de pie, sobre una loma baja, con la mirada clavada en el horizonte. El sol apenas comenzaba a subir, pintando el cielo de un rojo espeso, como sangre recién derramada. En su mano, Sombra firme sostenía un pedazo de tela. Uno que no era suyo. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, acercándose. Él no se giró. Un trozo de bandera. Roja y negra. Milicia independiente. No son soldados del gobierno, son cazadores de recompensas. Elena sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Nos están buscando? A mí. Tal vez. O tal vez solo quieren lo que puedan tomar. Mujeres. Niños. Pieles. Oro. Comida. No les importa quién seas si te pueden vender o matar. ¿Qué haremos? Nos moveremos. Hoy. ¿A dónde? Sombra firme por fin la miró. Sus ojos no mostraban miedo. Solo decisión. A un lugar donde el viento cambia y la tierra canta por las noches. Un cañón escondido, donde mi madre me llevaba cuando era niño. Nadie nos encontrará allí. Elena asintió. No hacía falta más. Volvieron a la cueva. Prepararon todo en silencio. Isaac ayudaba como podía, recogiendo piedras, abrazando su manta. Había algo nuevo en él también. Ya no era el niño asustado. Era un niño con un protector. Un hombre al que empezaba a imitar sin darse cuenta. Un padre, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. La caminata fue larga. Todo el día. Pero Sombra firme conocía el camino como si lo llevara escrito en la sangre. Sabía dónde pisar, qué hierba evitar, cuándo detenerse a escuchar. Elena lo seguía con una mezcla de respeto y algo más profundo. Porque ya no lo veía como un salvador, ni como un apache salvaje. Lo veía como un hombre entero. Un hombre roto, sí. Pero entero en su forma de entregarse. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó, mientras bebían agua bajo la sombra de una roca. Mi madre era sanadora. Mi padre, jefe de guerra. Yo tenía que ser ambas cosas. Pero no pude salvar a ninguno. Eso no es culpa tuya. La tierra no juzga. Solo recuerda. ¿Y tú? ¿Recuerdas? Cada noche. Pero contigo, el peso se hace más leve. Las palabras la conmovieron. Quiso tomarle la mano. Pero algo le dijo que no era el momento. No aún. Al caer la tarde, llegaron. El cañón se abría como una herida entre montañas rojizas. Desde fuera, parecía solo una grieta. Pero al entrar, se transformaba en un paraíso escondido. Había agua. Verdadera agua. Un arroyo que corría entre las rocas, rodeado de musgo y flores silvestres. Pájaros pequeños cantaban. El aire era fresco. Y por primera vez en días, Elena sintió que podían estar a salvo. Aquí, es hermoso, dijo ella, asombrada. Nadie viene aquí. Ni siquiera los míos. Lo llaman la garganta del muerto. ¿Por qué? Porque dicen que quien entra, deja una parte de sí para siempre. Que aquí la tierra te cambia. ¿Y tú? ¿Has dejado algo aquí? Sombra firme se quedó en silencio.
Mi infancia, respondió al fin. Instalaron el nuevo refugio cerca del agua. Encendieron un fuego. Isaac jugaba con ramitas, chapoteaba con cuidado bajo la mirada de su madre. Y Sombra Firme caminó hacia un rincón oculto entre dos grandes piedras. Elena lo siguió sin ser vista. Él estaba de rodillas, removiendo la tierra. Sacó una caja de madera, envuelta en cuero endurecido por el tiempo. Dentro había objetos simples, una pulsera tejida con hilos rojos y negros. Una pluma. Una piedra redonda con marcas talladas. Y una pequeña figura de barro. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, sin querer asustarlo. Él no se sobresaltó. Solo la miró, y dijo: lo que me queda de ellos. Ella entendió. Era su altar. Su santuario. Su pasado enterrado. ¿Puedo? Sí. Elena se sentó a su lado. Tocó la figura de barro. Era una mujer con los brazos extendidos. Y sin boca. Mi madre, explicó él. Decía que el dolor verdadero no hace ruido. Solo se lleva en los ojos. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. Yo también he aprendido a callar el dolor, dijo. Pero ya no estás sola, respondió él. Y entonces, como si el tiempo los empujara, sus manos se buscaron. Se tocaron. Se apretaron. Por primera vez, sin miedo. Elena se giró hacia él. Sus ojos se encontraron. No hubo fuego. No hubo prisa. Solo una ternura que quemaba por dentro. Y fue ella quien se acercó. Fue ella quien lo besó. Lento. Suave. Honesto. Sombra Firme no se movió al principio. Luego, le devolvió el beso. Con una dulzura que no parecía de este mundo. Fue un beso sin promesas. Pero con toda la verdad. Un beso que decía: aquí estamos. Aquí somos. Y aquí, empieza todo. Capítulo 7. El lenguaje de los cuerpos. La noche cayó sobre el cañón como un manto sagrado. Elena no podía dormir. No porque tuviera miedo, sino porque su cuerpo aún recordaba el beso. Era como si su boca lo repitiera en silencio, como si su piel lo reviviera con cada respiración. No era pasión desbordada. Era algo más hondo, más lento, más humano. Sombra Firme dormía cerca del fuego, sentado contra una roca, con el rostro relajado por primera vez desde que lo conociera. Isaac dormía envuelto en pieles, con un brazo extendido como si soñara que volaba. El arroyo murmuraba bajito entre las piedras, y el fuego proyectaba sombras temblorosas en las paredes del cañón, como si la tierra contara cuentos en su idioma antiguo. Elena se levantó en silencio. Se acercó a Sombra Firme. No para despertarlo. No con intención. Solo para estar cerca. Pero antes de dar el último paso, él abrió los ojos. No se sobresaltó. La miró como si ya supiera que ella vendría. No puedo dormir, susurró ella. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque algo cambió. Elena se sentó a su lado. El calor del fuego les acariciaba los rostros. Él la miró de reojo. No era mi intención besarte, dijo ella. Pero lo hiciste. Sí. Y yo, lo recibí. Se miraron. Largos segundos. Hasta que la distancia entre sus cuerpos ya no tuvo sentido. Esta vez fue él quien acercó la mano. No a su cintura, no a su pecho, sino a su mejilla. La tocó con la yema de los dedos, como si ella fuera sagrada. Como si temiera romperla. Eres hermosa, dijo. No lo soy. Estoy sucia. Marcada. He perdido tanto. Y por eso eres hermosa. Elena sintió que se quebraba por dentro. No porque dudara de él, sino porque nadie la había mirado así desde hacía años. Desde antes de la guerra. Desde antes de ser madre. Desde antes de ser una sombra de lo que fue. ¿Puedo quedarme contigo esta noche?, preguntó, apenas. Sombra Firme no respondió con palabras. Se hizo a un lado. Le tendió la manta. Y cuando ella se recostó a su lado, la rodeó con el brazo, cubriéndola como el fuego cubre a la brasa, sin sofocarla, pero dándole vida. No hubo urgencia. No hubo deseo ciego. Solo dos cuerpos encontrándose. Dos corazones latiendo al mismo ritmo. Dos almas reconociéndose desde el silencio. Él no la desnudó. Ella no pidió caricias. Se abrazaron. Solo eso. Y el abrazo fue más profundo que cualquier unión física. Porque en ese abrazo estaban los muertos que ambos habían llorado. Los sueños que ambos habían enterrado. Y la esperanza que, contra todo, comenzaba a germinar.
Elena sintió su respiración en la nuca. El peso de su brazo fuerte sobre su cintura. El calor de su pecho contra su espalda. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa. Sintió hogar. No sé lo que somos, susurró ella. No necesitamos saberlo, respondió él. Solo sentirlo. El resto de la noche pasó sin tiempo. Y cuando el sol comenzó a dibujar la silueta del cañón, Elena aún dormía, protegida entre los brazos de un hombre que no tenía nombre, pero que ya era su lugar en el mundo. Capítulo 8. Entre las rocas, la primera lluvia. El sol se levantó despacio, como si no quisiera interrumpir. Los rayos se colaban entre las paredes del cañón y caían sobre la piel de Elena como caricias tibias. Ella abrió los ojos lentamente. No porque el sueño la hubiera vencido, sino porque por fin había descansado. No solo su cuerpo, sino también su alma. Sombra Firme seguía dormido, con el rostro en paz, la respiración profunda y el brazo aún rodeándola. Isaac, unos metros más allá, jugaba con unas piedritas junto al arroyo, tarareando una melodía inventada. Era un sonido que ella no escuchaba desde antes de la guerra, su hijo, cantando. Elena se incorporó sin hacer ruido. Besó el hombro del hombre a su lado, y luego fue con Isaac. ¿Estás feliz, amor? Sí, mamá. Anoche soñé que tú tenías alas, respondió el niño, con los ojos brillando. ¿Y qué hacíamos? Volábamos. Tú, yo, y él también. Pero sus alas eran negras, dijo señalando a Sombra Firme, como las de los cuervos. Elena sintió un escalofrío. No de miedo. De algo más ancestral. Como si el alma de su hijo percibiera cosas que ellos aún no sabían poner en palabras. ¿Y volábamos a dónde? A un lugar donde la lluvia canta. Ese día, el calor fue más suave. Algo en el aire había cambiado. El cielo, aunque aún claro, mostraba nubes lejanas. Elena y Sombra Firme pasaron el día trabajando juntos, reforzaron la entrada del cañón, construyeron una especie de estante con ramas para secar hierbas, y prepararon un lecho más grande, con pieles entrelazadas que ahora compartían sin esconderse. Ya no se evitaban. Ya no disimulaban. Elena lo tocaba con naturalidad. Le pasaba la mano por el pecho cuando le daba agua. Se recostaba en su hombro cuando Isaac dormía. Él, por su parte, le trenzaba el cabello en las tardes, como hacía su madre con las mujeres de su tribu. Era un gesto silencioso, lleno de respeto. Un ritual íntimo. Esa noche, cenaron los tres juntos. El fuego crepitaba. Isaac se acurrucó en el regazo de su madre y se quedó dormido al instante. Sombra Firme miraba el fuego, como si leyera en él señales invisibles. Dime algo, pidió Elena, rompiendo el silencio. Si vinieran por mí, si vinieran hombres blancos otra vez, ¿me entregarías? Él no la miró enseguida. Tardó unos segundos. Y luego dijo. No. Aunque eso te costara la vida. Sobreviví muchos años pensando que no valía la pena morir por nadie. Pero ahora, moriría por ti. Elena no supo qué decir. Solo lo miró. Y lo besó. Esta vez, sin miedo. Sin dudas. El beso fue más largo. Más firme. Más completo. Y luego, bajo la mirada de la luna y el canto del arroyo, los cuerpos se buscaron por fin. Con respeto. Con urgencia contenida. Con deseo tierno y lento. Sombra Firme la desnudó como quien desata una oración antigua. Ella lo acarició como si recorriera un mapa sagrado. Hicieron el amor sin prisa. Sin vergüenza. Sin necesidad de esconderse del mundo, porque el mundo, allí, ya no existía. Fue un encuentro sin palabras, pero con significado en cada gesto. No hubo fuego descontrolado, sino brasas que ardían por dentro. Sus pieles diferentes no importaron. Ni sus lenguas. Ni sus pasados. Solo importó ese momento. Después, la lluvia llegó. Primero como una brisa. Luego como gotas grandes, tibias, que caían del cielo como bendiciones. Elena se recostó sobre su pecho, desnuda, mientras las gotas les mojaban la piel. Isaac dormía profundo, sin enterarse de nada. Y el cañón, por primera vez en mucho tiempo, cantaba. La lluvia no viene aquí seguido, dijo Sombra Firme. Entonces es una señal. ¿De qué? De que la tierra nos acepta. De que, tal vez, el destino sí quiso que nos encontráramos. Él no respondió. Solo la abrazó más fuerte. Y allí, bajo la lluvia, el hombre sin tribu y la mujer sin rumbo, se pertenecieron. No por costumbre.
no por necesidad, sino por elección. La más difícil de todas. La más valiente. La que se hace cuando ya no queda nada más que la verdad. Capítulo 9. Los ojos que observan desde la oscuridad. El cañón había sido generoso. Durante días, la lluvia suave alimentó el arroyo, limpió el aire, y dejó sobre las piedras un olor fresco a tierra nueva. Elena despertaba cada mañana con el pecho ligero, los brazos entrelazados con los de Sombra Firme, y la certeza silenciosa de que algo sagrado los protegía allí, aunque no supieran ponerle nombre. Isaac ya no preguntaba por su padre. Ahora lo seguía a él. Le llamaba Taba en voz baja, papá, en la lengua apache que Sombra Firme había empezado a enseñarle como un juego. El niño imitaba sus gestos, recogía ramas como él, intentaba trenzar sogas, y lo observaba con una devoción tan profunda que a Elena a veces se le llenaban los ojos de lágrimas sin que nadie lo notara. Pero la paz es como el agua quieta, basta una piedra para romper su superficie. Y la piedra ya venía en camino. Esa mañana, Sombra Firme subió solo al filo del cañón. Quería ver más allá. Escuchar con el cuerpo, con la piel. Algo en su pecho había comenzado a doler, no físicamente, sino como un presentimiento. Como un zumbido que no se apagaba desde la noche anterior. Elena lo vio irse con paso lento, pero firme, y no quiso detenerlo. Sabía que había cosas que él solo podía resolver en silencio. Isaac, por su parte, insistía en construir un arco con un pedazo de rama y un cordón viejo. Elena lo ayudó a tensarlo, sonriendo con ternura. El mundo era tan distinto ahora. La guerra quedaba lejos, como un recuerdo que ya no dolía tanto. Pero justo cuando Isaac lanzaba su primera flecha de juguete, un silbido surcó el aire. No venía del niño. Elena se giró en seco. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un silbido seco. Otro. Luego, el crujir de una rama. No estaban solos. Corrió hacia Isaac, lo abrazó con fuerza, y lo llevó tras una roca. Cubriéndolo con su cuerpo, miró hacia la entrada del cañón. Nada. Solo el murmullo del agua. El canto de algún ave. Y sin embargo, lo sabía. Lo sentía. Había alguien allí. Sombra Firme estaba ya en lo alto, mirando hacia el este. Y entonces los vio, 5 figuras a caballo, muy lejos, pero acercándose. Hombres armados, con pañuelos en el rostro y rifles al hombro. No eran soldados. No eran tribales. Eran algo peor, hombres sin patria, sin ley, sin alma. Mercenarios. Cazadores de recompensas. O de cualquier cosa viva. Descendió como un rayo. Cada paso, cada roca que pisaba, era parte de él. Cuando llegó al refugio, Elena lo esperaba con el niño en brazos. Su rostro era pálido, pero no asustado. Solo, alerta. ¿Cuántos? Preguntó ella, sin necesidad de explicación. 5. Tal vez más escondidos. ¿Vendrán directo aquí? No aún. No saben que estamos. Pero el humo, la lluvia, puede haber dejado rastros. ¿Qué hacemos? Sombra Firme respiró hondo. Miró a Isaac. Luego a ella. Nos vamos. Ahora. ¿A dónde? A la garganta cerrada. Al fondo del cañón. Hay una cueva sagrada. No nos encontrarán. Pero debemos movernos ya. Elena asintió. No preguntó más. Recogieron lo esencial. Agua. Comida seca. El cuchillo. El arco del niño. La figura de barro de la madre de Sombra Firme. Y comenzaron a caminar río arriba, siguiendo el curso del agua hasta donde las paredes del cañón se cerraban como los dedos de una mano gigante. La garganta sagrada era un lugar distinto. Más oscuro. Más frío. Y sin embargo, más vivo. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y dibujos antiguos tallados con símbolos que hablaban de dioses, de mujeres que danzan, de flechas y soles y serpientes. Allí dentro, la tierra parecía respirar. Elena colocó a Isaac en una cama de hojas secas. Sombra Firme preparó una pequeña defensa con piedras y ramas frente a la entrada. No sería suficiente contra armas, pero retrasaría cualquier ataque. Luego, se sentó junto a ella. ¿Y si no se van? Preguntó Elena, bajito. Entonces pelearemos. ¿Y si no lo logramos? Sombra Firme la miró. Le tomó la cara con ambas manos. La besó en la frente. Entonces habremos amado. Y eso, ellos no pueden quitárnoslo. Las palabras se le quedaron grabadas en la piel. Elena apretó los dientes. No era una mujer de guerra,
pero no dejaría que le quitaran otra vez lo que amaba. Yo también pelearé, dijo. Lo sé, respondió él. Pero no ahora. Ahora, duerme. Necesitas fuerza. Mañana puede ser el día más largo. Esa noche, no durmieron del todo. Uno tras otro, turnándose como centinelas de una pequeña patria sin nombre, cuidaron del niño, del fuego, de su amor. Y mientras afuera el desierto callaba, los ojos seguían allí. Mirando desde la oscuridad. Acechando. Porque a veces, la paz atrae la guerra. Y el amor, atrae la prueba más feroz. Capítulo 10. El precio de la tierra sagrada. El amanecer no trajo luz. Solo un cielo de plomo. El aire estaba espeso. Como si la tierra misma contuviera la respiración. Elena lo sintió al abrir los ojos, el cuerpo tenso, el pecho apretado, y una sensación extraña de estar siendo observada incluso dentro de la cueva. Isaac dormía a su lado, con el rostro sereno. Sombra firme, en cambio, ya no estaba. Salió de la garganta sagrada sin hacer ruido. Y allí estaba él. Parado como una estatua frente al borde del acantilado, con el cuchillo colgado al costado, el cabello suelto al viento, y los ojos clavados en el horizonte. Su rostro no mostraba miedo, pero sí urgencia. ¿Los viste? Preguntó Elena al llegar a su lado. No. Pero escuché. ¿Qué? Caballos. A lo lejos. Están explorando. Y ya están cerca. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas. Tal vez menos. Elena tragó saliva. ¿Podemos huir? Si salimos, nos verán. Solo podemos escondernos. Resistir. Esperar que no crucen el río. Él hablaba con la calma de un guerrero. Pero ella lo conocía ya. Y detrás de sus palabras, estaba el peso de saber que el destino se acercaba. ¿Y si cruzan? Sombra firme no respondió. Se limitó a girarse y mirarla a los ojos. Entonces lucharé. Yo también. Él negó con la cabeza, con ternura y firmeza. Tú protegerás al niño. Y si yo caigo, tú correrás. No me pidas eso. Te lo ordeno, dijo, y su voz no tembló. Elena sintió que el alma se le desgarraba. Pero no lloró. No suplicó. Solo asintió con la cabeza, porque sabía que en esa tierra salvaje, el amor se demostraba obedeciendo. El día avanzó como un animal herido. Cada hora era más densa. Más cargada. En la garganta del cañón, la pequeña familia se mantuvo en silencio. Isaac, curioso pero obediente, no hablaba. Sombra firme tallaba flechas en silencio. Elena preparaba un ungüento con raíces por si alguien caía herido. El sol no se asomaba. El aire no se movía. Todo parecía contenido. Hasta que el silencio se rompió. Un crujido de ramas. Un grito ahogado. Y luego, disparos. 1, 2, 3. Elena abrazó a Isaac. Sombra firme se puso de pie. Tomó su cuchillo. Su lanza. Su arco. Y sin mirar atrás, caminó hacia la salida del cañón. No. Gritó Elena. Es una trampa. Lo sé, respondió él. Y desapareció entre las piedras. Lo que siguió fue caos. Elena, desde la entrada de la cueva, vio humo. Vio sombras moverse entre las rocas. Vio figuras armadas. Oyó disparos. Gritos. Una explosión. El estruendo de una roca cayendo. Y luego, silencio. Un silencio más profundo que el de la noche. Un silencio que cortaba el aire. Taba, susurró Isaac, con voz temblorosa. SHHH, quédate conmigo, amor. Todo está bien. Todo está bien. Pero no lo estaba. Elena no podía quedarse. No podía esperar. Su cuerpo no le obedecía. Se levantó, dejó al niño escondido en la cueva, y salió corriendo hacia el borde del caos. Los pies resbalaban. Las manos temblaban. La garganta le ardía. El corazón parecía a punto de explotar. Y entonces lo vio. Sombra firme. Solo. De pie. Con la lanza partida. La camisa rota. La sangre cubriéndole un costado. A su alrededor, 3 hombres en el suelo. Uno jadeando. Otro inmóvil. Otro gimiendo entre suspiros. No. Gritó Elena. Detrás de ti. Un cuarto hombre, escondido entre las piedras, levantaba un rifle. Sombra firme giró, pero era tarde. El disparo retumbó. El aire se cortó. El tiempo se detuvo. Pero el balazo no fue para él. Fue para el agresor.
Un quinto cuerpo cayó. Y al fondo, temblando con el rifle en las manos, estaba Isaac. El pequeño había salido de la cueva. Y había disparado. Elena corrió. Cayó de rodillas. Abrazó a su hijo. Abrazó a su hombre. Los tres lloraron. De miedo. De alivio. De todo lo que no habían dicho. Sombra firme, sangrando, se arrodilló ante Isaac. Le tomó el rostro entre las manos. Pequeño guerrero, susurró. Me salvaste la vida. El niño no respondió. Solo se aferró a su cuello. Y allí, en medio del campo herido, entre cuerpos y polvo y sangre, una familia nació de nuevo. No porque todo estuviera bien, sino porque, a pesar de todo, aún estaban vivos. Y juntos. Capítulo 11. El nombre del viento. Elena no sabía cuánto tiempo había pasado desde el disparo. El polvo aún flotaba en el aire. El olor a pólvora se mezclaba con el de la sangre y la tierra mojada. Los cuerpos de los atacantes yacían inmóviles, como advertencias antiguas talladas en el suelo del desierto. Pero ya no importaban. Nada de eso importaba. Lo único que le importaba a Elena era el hombre que tenía frente a ella, y el niño que acababa de demostrar que ya no era un niño cualquiera. Sombra firme sangraba. La herida no parecía letal, pero el dolor lo doblaba por dentro. Aún así, no se quejaba. Se mantenía de pie por orgullo, por instinto, por no asustarlos más. Isaac, aún tembloroso, no se separaba de él. Lo miraba como quien acaba de descubrir lo que es capaz de hacer, y no sabe si sentirse orgulloso o culpable. Tenemos que limpiarte la herida, dijo Elena con voz firme, mientras lo ayudaba a sentarse sobre una roca. No, tenemos que movernos, susurró él, con los labios apretados. Puede haber más. ¿Si escucharon los disparos? No, interrumpió ella. Si hay más, nos encontrarán igual. Si no te curo ahora, no llegarás muy lejos. Lo despojó con cuidado de su camisa desgarrada. La sangre le manchaba el costado derecho, justo debajo de las costillas. No era profundo, pero había sangrado mucho. Elena lavó la herida con agua del arroyo, aplicó el ungüento que ella misma había preparado horas antes, y luego la cubrió con una tela limpia. Mañana se pondrá dura. Te costará respirar, le advirtió. No será la primera vez, dijo él, esbozando una sonrisa rota. Isaac se sentó a su lado. No decía nada. Solo lo observaba. Elena le acarició el cabello. ¿Estás bien, mi amor? El niño asintió. Pero en su mirada había otra cosa. Un brillo nuevo. No de inocencia, sino de algo que había nacido dentro de él a la fuerza. Yo no quería matarlo, murmuró. Sombra firme lo miró. No lo hiciste para matar. Lo hiciste para proteger. Hay una diferencia. ¿Y si se me queda por dentro? Se quedará. Pero no como piensas. No será una mancha, será una cicatriz. Y las cicatrices, hijo, son mapas de lo que hemos sobrevivido. Elena los miró a los dos. El niño. El hombre. Su hijo y su compañero. Uno marcado por la guerra. El otro, apenas entrando a su propio destino. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió, para sanar. No puede seguir siendo el que no tiene nombre, dijo de pronto. Sombra firme la miró, con el rostro cubierto de sudor y tierra. Ya me diste uno, replicó. No. Te di una imagen. Una idea. Pero no un nombre verdadero. Uno que tu hijo pueda decir con orgullo. Uno que te pertenezca de verdad. Sombra firme bajó la mirada. Guardó silencio largo rato. Mi madre solía llamarme Taane. ¿Qué significa? El que escucha al viento. Elena sonrió. Entonces ese será tu nombre. Taane. Porque tú fuiste quien escuchó al viento cuando nadie más lo hacía. Porque lo seguiste. Porque nos encontró gracias a ti. Isaac repitió en voz baja. Taane. Sombra firme cerró los ojos. Como si ese sonido, en labios de su hijo, le devolviera algo que había perdido hace muchos años. Esa noche, el cielo se limpió. Las estrellas volvieron a ocupar su lugar. Y la garganta del cañón se convirtió, otra vez, en un santuario. No encendieron fuego. No por miedo, sino por respeto. Porque esa noche no necesitaba luz. Porque la oscuridad también sabe abrazar. Elena se acostó junto a Taane, ahora dormido por el dolor. Isaac dormía también, esta vez abrazado a su figura de barro, como si la tierra misma le susurrara en sueños. Y allí, entre la sangre y la redención,
entre el polvo y la promesa. Una familia encontró su primer descanso real. No era el fin. Aún vendrían pruebas. Pero por primera vez, los tres sabían quiénes eran. La mujer que no murió en el desierto. El niño que no olvidó reír. Y el guerrero que por fin volvió a tener un nombre. Capítulo 12. Semillas en tierra roja. El sol amaneció con suavidad esa vez. Como si supiera que debía cuidar lo que quedaba vivo. Taané respiraba con dificultad, pero sin fiebre. La herida había comenzado a cerrarse gracias al ungüento de Helena y al descanso forzado. Helena, por su parte, no se separaba de él. Lo atendía en silencio, con manos firmes y mirada serena, como si toda su fuerza interior, forjada en la pérdida, en la huida, en el desierto, hubiese encontrado por fin una causa justa en la cual volcarse. Isaac jugaba cerca del arroyo. Recogía piedritas planas y las colocaba en línea recta sobre la tierra, como formando un camino. A veces hablaba solo. Otras veces canturreaba. Pero algo en su forma de moverse había cambiado. Ya no era el niño que llegó temblando a los brazos de su madre. Era otra cosa. Una versión nueva de sí mismo. A un niño, sí, pero con una sombra de fuego en los ojos. ¿Crees que lo recuerde siempre?, preguntó Helena en voz baja, mientras aplicaba una hoja húmeda sobre la herida de Taané. Lo que vivió, lo marcará. Pero no lo definirá, respondió él, con voz ronca. No si tú lo sigues guiando. ¿Y tú? Yo no soy guía. Soy tierra. Soy raíz. Él, ya empieza a brotar por sí solo. Helena sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no tenía miedo de lo que vendría. ¿Y nosotros?, preguntó. ¿Qué somos tú y yo, ahora? Taané tardó en responder. Tú eres mi fuego. Yo soy tu sombra. Nos encontramos en medio del humo. No necesito más definición que esa. Ella se inclinó y lo besó en la frente. Entonces quédate conmigo. No más huidas. No más cazar tormentas. ¿Y si vuelven los hombres con armas? Entonces que me encuentren contigo. No sola. Taané cerró los ojos. No por debilidad, sino por gratitud. Después de la muerte de Ayelén, juré que no volvería a amar, dijo de pronto. No porque no pudiera, sino porque temía perder otra vez. Pero tú no me quitaste nada. Tú llegaste cuando ya no quedaba nada por quitar. Y me devolviste el resto. Helena sintió las lágrimas subir, pero no las dejó salir. Se las guardó como una semilla en el pecho. Entonces haremos raíz aquí, dijo. Durante los días siguientes, empezaron a construir. No mucho. Solo lo justo. Una pequeña estructura de ramas reforzada con barro. Un espacio donde dormir los tres. Donde cocinar sin depender del fuego al aire libre. Donde guardar el agua, secar hierbas, guardar las herramientas que sombra firme, Taané, enseñó a Isaac a tallar. No era un hogar lujoso. Ni siquiera cómodo. Pero era suyo. Y la tierra, poco a poco, comenzó a darle señales de que los aceptaba. Isaac encontró un árbol pequeño, escondido entre las rocas, con frutos dulces como miel. Helena descubrió una cueva secundaria donde la temperatura era perfecta para guardar carne y raíces. Taané, aunque aún se curaba, enseñaba al niño a rastrear sin ser visto, a leer las huellas de las aves, a reconocer si un venado había pasado cerca o si el lobo merodeaba. El tiempo dejó de doler. No porque desapareciera el pasado, sino porque por fin, el futuro empezaba a tener forma. Una tarde, mientras recogían leña, Isaac se detuvo. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre? Helena lo miró. Luego miró a Taané, que justo en ese momento sostenía un nido caído entre las manos. ¿Qué piensas tú, amor? Que este lugar ya me huele a nosotros. Taané sonrió. Entonces, ya es hogar. Esa noche, comieron en silencio. Con el fuego crepitando, con los ojos brillando, con los corazones en calma. Helena recostó su cabeza en el pecho de Taané. Isaac se acurrucó a un lado, dormido antes de terminar su porción de venado. Y justo antes de dormirse, Helena dijo algo que no pensaba, sino que sentía. Gracias por no dejarnos morir. Taané no respondió de inmediato. Solo la abrazó más fuerte. Y luego, en voz muy baja, dijo. Gracias por darme una razón para vivir. En algún lugar del cañón, un coyote aulló. La luna se alzó redonda sobre ellos. Y las semillas, por fin, quedaron enterradas en tierra roja. La historia no había terminado. Pero ya no era una historia de pérdida.
Era una historia de comienzo. Capítulo 13. Fuego nuevo, sangre nueva. El calor de la mañana subía desde la tierra como un aliento suave. Pero esta vez, no era agobiante. Era una caricia. Una señal de que el mundo, después de tanta muerte, volvía a abrirse. Taaneh se movía con más soltura. La herida ya no dolía como antes, y aunque la cicatriz aún era fresca, su cuerpo comenzaba a obedecerle de nuevo. Caminaba erguido, con pasos firmes, mientras Isaac corría tras él imitando sus movimientos, riendo con esa alegría salvaje que solo los niños conocen. Elena los observaba desde la entrada de la choza. Tenía las manos manchadas de tierra hasta los codos. Estaba plantando, por primera vez, unas semillas que Isaac había recogido cerca del arroyo. No sabía si crecerían. Pero en su interior, ya lo hacían. Porque algo dentro de ella había cambiado. Algo que no se podía nombrar. Una noche antes, mientras el fuego ardía lento y el viento soplaba tibio, Elena había sentido un mareo. No como el del cansancio, ni como el del hambre. Uno distinto. Uno que venía desde muy dentro, como un susurro antiguo. Taaneh lo notó. ¿Estás bien?, preguntó, sentado junto a ella. Creo que sí, dijo. Solo me sentí un poco extraña. Como si el mundo se moviera despacio, pero distinto. Él la miró en silencio. Luego, como si algo ancestral se encendiera en su pecho, la tocó apenas sobre el vientre. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Elena entendió. Ahora, al día siguiente, el sol apenas se alzaba y ya su cuerpo vibraba con otro ritmo. Se levantó. Caminó hacia donde los dos jugaban. Isaac reía con una rama en la mano, fingiendo que era una espada. Taaneh le enseñaba a bloquear con otra. Parecían dos lobos jugando. Taaneh, llamó Elena, con voz tranquila. Él se giró. Ven. Lo dijo sin apuro. Sin drama. Pero con una ternura que a él le cruzó la espalda como un escalofrío. Se acercó. Ella le tomó la mano. Y sin decir más, la colocó sobre su vientre. ¿Lo sientes? Él cerró los ojos. Elena también. Y aunque no había forma de escuchar aún, algo palpitaba allí. Es fuego nuevo, murmuró él. Es sangre nueva, dijo ella. Se abrazaron. No como dos que se desean. Ni siquiera como dos que se aman. Sino como dos que han sobrevivido, y ahora entienden que la vida no solo les perdonó, sino que les regaló una nueva oportunidad. Esa noche, al calor del fuego, Taaneh preparó una ceremonia. No fue como las de su tribu. No tenía los símbolos ni los cantos completos. Pero aún conservaba la esencia, agradecer a la tierra. A la luna. Al agua. A los espíritus que habían permitido que una mujer blanca, un niño sin padre, y un apache sin tribu, se encontraran y se volvieran familia. Isaac, con una piedra pintada, dibujó en la entrada de la choza un símbolo que Taaneh le había enseñado, 3 líneas unidas por un círculo en el centro. ¿Qué es?, preguntó Elena. Nosotros, respondió el niño. Juntos. Taaneh sonrió. Ese símbolo no existe en los libros. Ni en las historias de mi gente. Es solo nuestro. Entonces, ya tenemos un idioma propio, dijo Elena. Y una casa propia, respondió él. Y un futuro. El viento sopló esa noche. No fuerte. No con amenaza. Sino con voz. Y en ese murmullo, la tierra susurró algo que solo ellos entendieron. Ya no estaban solos. Ya no eran extraños. Ahora eran raíz, fuego, sangre. Y vida. Capítulo 14. El rumor del pueblo fantasma. Pasaron semanas. El cañón, que al principio fue refugio, ahora era hogar. Los días eran simples y benditos. Isaac aprendía a leer los cielos con Taaneh, Elena recolectaba y cocinaba, y por las noches dormían los tres bajo el mismo techo, con la luna como lámpara y el fuego como latido constante. El vientre de Elena comenzaba a notarse. No mucho, pero lo suficiente para que Taaneh, cada mañana, lo acariciara antes de salir a cazar, como si saludara al futuro. Una tarde, sin embargo, trajo señales. Fue Isaac quien lo dijo primero. Había ido con Taaneh al borde del cañón, como solían hacer. Al regresar, el niño tenía el ceño fruncido y el cuerpo inquieto. Vi algo. O alguien. No sé. ¿Dónde?, preguntó Elena, dejando a un lado la olla de barro. En el horizonte. Una silueta. Tal vez un caballo. Tal vez nada. Taaneh se tensó. Esa noche no durmieron tranquilos.
El fuego se mantuvo encendido hasta muy entrada la madrugada. Taané se turnaba con Elena para vigilar la entrada. Pero nadie vino. Solo el viento, que traía olor a humedad, y algo más, un susurro distinto, una vibración que no era de naturaleza. Al día siguiente, Taané decidió que debían explorar. No podemos vivir con miedo. Y si alguien se acerca, debemos saberlo antes. ¿A dónde vas?, preguntó Elena. Al viejo sendero. Hay un pueblo abandonado a un par de días de aquí. Si algo se mueve, se sabrá allá. ¿Irás solo? Iremos los tres. Elena no lo dudó. Ni siquiera con el peso creciente en su vientre. Sabía que era mejor caminar con él que esperarlo sola con la incertidumbre. El viaje fue largo. No peligroso, pero sí silencioso. El paisaje se volvía cada vez más árido, como si se adentraran en una tierra que había decidido morir hace tiempo. Los árboles eran esqueletos. Las rocas, heridas abiertas. Y el cielo, pálido como si se arrepintiera de mirar hacia abajo. Al final del segundo día, llegaron. El pueblo estaba allí. Medio enterrado en polvo. Las casas inclinadas, como si quisieran caer pero algo las sostuviera. El campanario sin campana. Las ventanas rotas. No había sonido. No había pájaros. Solo viento y ceniza. Aquí viví una vez, dijo Taané, con voz hueca. Antes de la guerra. Antes de que me arrancaran el alma. ¿Y qué pasó?, preguntó Elena. Vinieron los soldados. Dijeron que traían justicia. Solo dejaron fuego. Entraron a lo que alguna vez fue una iglesia. Isaac caminaba con cuidado, mirando los bancos vacíos, las telarañas que colgaban como lamentos. Elena tocó las paredes. Aún tenían huellas de sangre. Sombras del horror que había sido. ¿Por qué volver aquí?, preguntó ella. Porque si hay movimiento en esta región, aquí dejarán señales. Aquí vendrán los cuervos. Y así fue. En la esquina de lo que había sido la alcaldía, Taané encontró una fogata reciente. No más de un día vieja. Alrededor, pisadas. No muchas. 3, quizá 4 hombres. Botellas. Restos de carne seca. Y algo más. Un pañuelo. Rojo. El mismo color que los cazadores de la vez anterior. Han vuelto, dijo Taané, entre dientes. ¿Nos siguen? No lo sé. Pero están cerca. Elena sintió el pulso acelerarse. Isaac se acercó a ella sin que lo llamaran. Taané apretó los labios. Su rostro era piedra. Mañana, al amanecer, regresamos al cañón. Pero tomaremos una ruta distinta. Por las cuevas altas. Nos tomará más, pero estaremos menos expuestos. ¿Y si nos siguen? Entonces el desierto hablará por nosotros. Esa noche durmieron en lo que quedaba del altar. Taané no cerró los ojos. Elena apenas durmió. Isaac soñó con búhos. Y al despertar, el viento silbaba una canción triste, como si el pueblo les pidiera que no lo olvidaran. Y no lo harían. Porque algo les decía que ese lugar, abandonado y roto, aún tenía una historia por contar. Y que su pasado, no había terminado de hablar. Capítulo 15. Sombras que no saben morir. El camino de regreso no fue como la ida. La ruta que Taané eligió los llevó por una garganta estrecha, donde las paredes de piedra parecían cerrarse sobre ellos como los dientes de una bestia dormida. Avanzaban en fila, en silencio, cada paso medido. Isaac no hacía preguntas, Elena contenía el aliento, y Taané no se permitía flaquear. Porque algo le decía, algo en su instinto apache, en su oído curtido por años de supervivencia, que los estaban siguiendo. No lo dijo en voz alta. Pero Elena lo sabía. Lo sentía también. Era como si el aire trajera el eco de otros pasos, como si las piedras detrás de ellos crujieran cuando no debían. Vamos a acampar aquí, dijo él al anochecer, señalando una curva en la roca que ofrecía resguardo. ¿No sería mejor seguir? No en la oscuridad. Podríamos caer, o ser emboscados. Aquí tengo vista. Aquí tengo ventaja. Montaron un fuego pequeño, apenas una chispa entre las piedras. Taané subió a un saliente y se quedó allí, como una sombra entre sombras. Elena le preparó una mezcla de hojas para mantenerse despierto y se la llevó sin decir palabra. Él la recibió con una mirada que decía más que cualquier oración. ¿Cuántos crees que son?, preguntó ella, bajito. No lo sé. Pero están cerca. No caminan como ciervos. No cazan como lobos. Caminan como hombres que creen que el mundo les pertenece. ¿Por qué a nosotros?
¿Por qué no dejar pasar la vida? Porque algunos hombres no saben dejar vivir. Porque aún les duele ver a una mujer blanca y un apache juntos. Porque somos la prueba de que algo distinto pueden hacer. Elena tragó saliva. Sabía que tenía razón. Y sabía que no todos los fantasmas se quedaban en los pueblos abandonados. Esa noche, mientras Isaac dormía entre ambos, Elena no pudo cerrar los ojos. Recordó las noches de guerra. Las puertas rotas. Los cuerpos quemados. Pero también recordó algo más, la promesa que había hecho. No volvería a huir. Al amanecer, Taane bajó del saliente con la cara tensa. Uno de ellos dejó marcas, dijo. Intentan rodearnos. ¿Hoy pelearás? Solo si me obligan. Prefiero que nunca lleguen. Pero si llegan, no terminó la frase. No hizo falta. Recogieron sus cosas. Caminaron durante horas. El sol pegaba con rabia, como si también estuviera del lado de los enemigos. Al mediodía, encontraron un oasis escondido. Agua entre piedras. Sombra suficiente. Y fue ahí donde ocurrió. Un silbido. No natural. Humano. Taane reaccionó al instante. Se tiró sobre Elena y el niño. Los hizo rodar hacia una grieta. Sacó el cuchillo. Miró a su alrededor. No se muevan, susurró. Elena protegió a Isaac con su cuerpo. El niño no lloraba. No gritaba. Solo apretaba la mandíbula, como si supiera que su alma ya no era la de un niño común. De entre las piedras, apareció una figura. Alta. Flaca. Armado con un rifle y un sombrero ancho. Lo acompañaban otros dos. Te buscamos, piel roja, dijo el primero. Tu cabeza aún vale algo. Y la de la mujer, más. Por traición racial, dicen en el norte. Taane no dijo nada. Solo se puso de pie. No tienen por qué morir, dijo, con voz baja pero firme. Den media vuelta. No hay oro aquí. Solo tierra y huesos. Tú eres el único que va a morir, dijo el segundo, levantando el rifle. Pero no disparó. Porque Taane lanzó su cuchillo antes. Dio en el cuello. Y entonces comenzó el caos. El segundo cayó gimiendo. El tercero disparó, erró, y corrió. El primero se abalanzó sobre Taane. Ambos rodaron entre la arena, forcejeando. Elena gritó. Isaac se tapó los oídos. Y el viento soplaba. Soplaba fuerte. Como si el mismo desierto rugiera con ellos. Taane logró invertir la pelea. Usó el cuerpo del enemigo como escudo. Lo derribó. Pero recibió un golpe en la costilla, justo donde aún tenía la cicatriz. Jadeó. Se tambaleó. El otro hombre sacó una daga. Se lanzó. Y fue entonces que una piedra voló. No muy grande. No muy fuerte. Pero dio justo en la sien del atacante. Isaac la había lanzado. El hombre cayó. Taane aprovechó. Lo desarmó. No lo mató. Lo ató con una cuerda improvisada. ¿Por qué no lo mataste? Preguntó Elena, con la voz temblorosa. Porque ya basta de muerte. Porque si el niño puede luchar sin odio, yo también. Esa noche, en el oasis, encendieron un fuego más grande. No por valentía, sino por derecho. Habían defendido su camino. Habían ganado sin volverse bestias. Y cuando Taane acarició el rostro de Elena, y ella colocó su mano sobre su vientre, entendieron que lo que venía ya no era sobrevivir. Era vivir. Sin esconderse. Sin pedir perdón. Sin dejar que las sombras dictaran el final de su historia. Capítulo 16. La promesa del nombre. El desierto, por fin, estaba en silencio. No ese silencio que precede al peligro, ni el que sigue al miedo. Era un silencio profundo, como el que ocurre cuando todo lo que debía morir, ya murió. Taane se despertó antes que el sol. Caminó descalzo sobre la arena fresca, con los ojos puestos en el horizonte. Tenía la camisa abierta, las cicatrices marcadas como signos de otra lengua sobre su piel. Aún dolía, sí. El cuerpo. El alma. El recuerdo de lo que fueron, pero ya no más. Elena lo observaba desde lejos. Sabía que no debía interrumpir ese momento. Que él necesitaba su espacio como el cielo necesita al sol, para que la luz tenga sentido. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó, cuando por fin se acercó a él. No. Ya no cuento los días. Hoy se cumplen 6 lunas desde que nos encontraste. O desde que te encontramos nosotros, no lo sé. Taane sonrió con la comisura apenas torcida.
6 lunas, parece otra vida. Lo fue. Elena se sentó junto a él. Isaac aún dormía, envuelto en su manta de fibras tejidas por ella misma. El niño había cambiado tanto. Ya no caminaba como un niño, sino como alguien que conoce la tierra. Sus ojos ya no eran solo curiosos, ahora cargaban historia. «Quiero pedirte algo», dijo ella. Taaneh la miró. «Cuando nazca nuestro hijo, quiero que tú le pongas el nombre». Él se quedó callado. Respiró hondo. Luego miró sus propias manos, curtidas por los años, por la sangre, por la supervivencia. ¿Por qué yo? Porque fue tu sangre la que salvó la mía. Porque este niño nacerá gracias a ti. Porque tú eres su padre. Y porque, a ti también te devolvió el nombre. Taaneh apretó los dientes. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Solo asintió. Con la cabeza. Con el alma. Entonces, si nace varón, lo llamaré Ascane. El que no se arrodilla. ¿Y si es niña? Entonces será Nayeli. La que trae la lluvia. Elena repitió los nombres en voz baja. Sonaban a fuego y a río. A algo antiguo y nuevo al mismo tiempo. Prométeme que si algo me ocurre, dijo ella, bajito, tú los protegerás. A Isaac. Al bebé. A este hogar. Taaneh no la dejó terminar. No te ocurrirá nada. Porque no lo permitiré. Porque ya no estoy hecho de rabia. Estoy hecho de raíz. Ella lo abrazó. Largo. Con los ojos cerrados. Y en ese abrazo, se mezclaron los pasados, los muertos, las heridas, y también las promesas. Porque aquel niño o aquella niña que nacería no sería solo carne nueva en el mundo. Sería la semilla de algo que nunca antes existió. Una familia hecha de fuego vencido. De tierra curada. De almas que se negaron a morir. Y en los ojos de Taaneh, por primera vez desde que era niño, brilló algo más que resistencia. Brilló paz. Capítulo 17. La danza del halcón. Era mediodía cuando lo vieron. Un halcón de alas abiertas sobrevolaba el cañón, dando círculos amplios, lentos, como si tejiera con su vuelo una señal invisible. Elena lo señaló con la mano mientras Isaac salía corriendo de la choza con la cara iluminada por la fascinación. ¿Qué significa eso?, preguntó el niño. Taaneh entrecerró los ojos. No le respondía de inmediato a cualquier señal. Pero aquella ave no era común. No se movía con la violencia de los depredadores. Era más viejo, más sabio, más exacto. Es un mensajero, dijo finalmente. De los que vienen antes del cambio. ¿Cambio?, preguntó Elena, acariciando su vientre, que ya era imposible ocultar. La tierra va a hablar. Pronto. Esa tarde, mientras recogían hojas medicinales y raíces bajo la sombra de los árboles secos, Taaneh enseñó a Isaac a mover el cuerpo sin ser visto. El que camina en la tierra sin que lo escuche, tiene poder, le decía. Pero el que camina con la tierra, tiene sabiduría. Isaac lo escuchaba como quien oye una historia que lo cambia por dentro. A veces intentaba imitarlo. Otras veces lo interrumpía con preguntas que hacían reír a Elena desde la distancia. ¿Y si me convierto en halcón? Entonces ya no necesitarás mis pasos, respondía Taaneh. Porque volarás donde yo no llego. Esa noche, el halcón volvió. Pero esta vez, descendió. Se posó en la rama seca del árbol frente a la entrada de la choza. Elena lo miró con el corazón encogido. ¿Y ahora? Ahora, dijo Taaneh, con la voz baja, viene la tormenta. El viento llegó al día siguiente. No con furia, sino con urgencia. Era el viento de antes de la lluvia, de antes de la guerra, de antes del parto. La tierra lo sentía. Las hojas lo susurraban. Hasta los coyotes que solían aullar a lo lejos se habían escondido. Esa noche, Elena se sentó junto al fuego y pidió algo que nunca antes había pedido. Cuéntame sobre tu padre. Taaneh bajó la mirada. No hablaba mucho de su sangre. Pero la noche lo empujó. Era un hombre grande. Pero no por el tamaño, sino por el silencio. Todos lo escuchaban, incluso cuando no hablaba. Tenía el don de saber cuándo esperar y cuándo arder. Me enseñó a mirar a los hombres a los ojos y decidir si valían la pena. ¿Y qué vio en ti? Un guerrero. Pero no como él. Uno que tendría que caminar sin tribu y hacer la suya propia con las manos. Y ya lo hiciste, dijo Elena, tomando su mano. Conmigo. Con Isaac. Con este hijo que viene. Él asintió. A veces, el fuego no arde. A veces, crea. Esa noche, en sueños,
Taaneh vio a su padre. No le hablaba. Solo lo miraba desde la entrada del viejo pueblo fantasma. A su lado, Ayelén. Su hermana. Su madre. Todos callados. Todos completos. Y entonces vio al halcón. Descendía sobre él. No lo atacaba. No lo miraba con furia. Solo le dejaba caer una pluma blanca en el pecho. Taaneh despertó sudando. Pero sin miedo. Elena dormía a su lado. Isaac, en su rincón, murmuraba algo en sueños. Y el viento, ya no era viento. Era una danza. Un anuncio. Porque a veces, antes de que llegue lo nuevo, el alma recuerda todo lo viejo. Y se prepara. No para resistir, sino para recibir. Capítulo 18. La lluvia que no estaba en el cielo. Fue Isaac quien lo dijo, al despertar. Mamá, hoy huele a lluvia. Elena lo miró. El cielo estaba completamente despejado. Azul profundo. Ni una nube. Y sin embargo, tenía razón. El aire era distinto. Más denso. Como si algo invisible recorriera la piel desde dentro. Taaneh no hizo preguntas. Encendió el fuego como cada mañana y preparó el agua con hierbas para Elena, que ya caminaba con dificultad. El niño corrió a mojarse los pies en el arroyo, como si el mundo aún fuera suyo por completo. Pero esa mañana no era como las demás. Taaneh lo sintió. Elena lo supo. Y al mediodía, el primer dolor llegó. No fue un grito. No fue una caída dramática. Fue solo un gesto, una mano sobre el vientre, una respiración entrecortada. Ya viene, dijo Elena, sin miedo. Taaneh se arrodilló a su lado. Le sujetó la espalda. Le mojó la frente. Preparó el rincón con mantas, agua caliente, hojas dulces y rojas para calmar el cuerpo y la mente. Isaac se quedó afuera. Sabía que algo sagrado estaba por pasar. Y aunque era niño, ya entendía cuándo debía quedarse quieto como un árbol viejo. Elena se retorció. Pero no gritó. Era como si cada contracción fuera un recuerdo de todo lo que vivió. Cada espasmo, un paso desde la muerte hacia la vida. Y entonces, llovió. No en el cielo. Llovió en sus ojos. Llovió en su alma. Fue un parto largo. 7 horas entre la primera señal y el primer llanto. Taaneh no dijo una sola palabra durante todo el tiempo. Solo la sostuvo. Solo respiró con ella. Solo dejó que su cuerpo hiciera lo que sabía hacer, crear. Y cuando el grito del recién nacido rompió el silencio, el mundo pareció detenerse. Era niña. Pequeña, fuerte, con el cabello oscuro como la noche sin luna. Y unos ojos que no podían ser otra cosa que mezcla del cielo de Elena y la tierra de Taaneh. Él la tomó en sus brazos. La alzó como si la ofreciera al mismo desierto. Como si dijera, aquí está. Contra todo. Aquí está. Nayeli, susurró. Elena, exhausta, sonrió entre lágrimas. La que trae la lluvia, repitió. Taaneh miró el rostro de su hija. Acarició su mejilla. Y por primera vez en años, lloró. Pero no por muerte. No por ausencia. No por rabia. Lloró por belleza. Por milagro. Por esa parte del que no creía que mereciera algo tan limpio, tan nuevo, tan eterno. Esa noche no durmieron. Nayeli se aferró al pecho de Elena. Isaac se acercó a verla, temeroso, como si la bebé fuera una criatura sagrada. ¿Puedo tocarla? ¿Puedes amarla?, respondió Taaneh. Eso es aún más grande. El niño sonrió. Y lo hizo. Afuera, la luna llenaba todo. El cañón parecía otro. No había amenazas. No había cazadores. Solo paz. Y entonces, comenzó a llover. Suave. Tibia. Gotas lentas sobre el techo de madera, sobre la tierra seca, sobre las piedras dormidas. Elena levantó la cabeza, sorprendida. ¿Pero el cielo estaba claro? No era ese cielo el que iba a llorar, dijo Taaneh. Era el otro. El que llevamos dentro. Y abrazó a su hija, a su mujer, a su hijo adoptado. Los abrazó como quien cierra un círculo. Porque esa noche, llovió desde el alma. Y el amor dejó de ser promesa para convertirse, por fin, en destino cumplido. Capítulo 19. El precio de la luz. El sol tardó en salir esa mañana, como si supiera que no tenía prisa. La tierra seguía húmeda. Las piedras olían a vida. Nayeli dormía entre los brazos de Elena, con ese rostro tranquilo que solo tienen los que llegan del otro lado, como si el alma aún recordara el lugar sagrado del que vino.
Isaac no se despegaba de su hermana, ¿y Taaneh? Taaneh no se había movido en horas. Sentado junto a la entrada, con la lanza cruzada sobre las rodillas, miraba el horizonte sin pestañear. Algo le oprimía el pecho. No era miedo. No era dolor. Era presagio. ¿Qué ves? Preguntó Elena, desde adentro. Tardó en responder. Sombras que no quieren morir. Ella no entendió al principio. Luego recordó. No todas las heridas se curan con un hijo. No todos los hombres que los persiguieron habían desaparecido. Y no todos los odios aceptaban perder. Fue al atardecer cuando apareció la figura. Montada a caballo. A lo lejos. Solo una silueta recortada contra el cielo. Taaneh se levantó como una roca que vuelve a ponerse de pie. Su sombra se alargó hasta cubrir la choza. Elena tomó a Nayeli en brazos. Isaac se acercó sin decir nada. ¿Quién es? Preguntó el niño. Alguien que debió haber muerto hace años. El forastero desmontó. No llevaba arma visible, pero sus ojos eran cuchillos. Pelo gris, sombrero negro, manos duras. Caminó despacio hasta el límite del terreno. Taaneh no se movió. Vengo por justicia, dijo el hombre. Aquí no hay nada que te pertenezca. Sí. Tu cabeza. Y el recuerdo de mi hermano. Tú lo mataste. Taaneh apretó los dientes. Tu hermano quiso matar a una mujer y a un niño. Y fracasó. Eso no borra el precio. El silencio se hizo espeso. Te di mi palabra de dejar atrás la guerra, dijo Taaneh. De no matar más. Pero si cruzas esa piedra, no seré yo quien lo rompa. Serás tú. El forastero sonrió. Una sonrisa torcida, podrida por el odio. Siempre supe que los apaches no sabían perdonar. Y yo siempre supe que hay blancos que no saben amar. El hombre dio un paso. Taaneh no se movió. Otro paso. Isaac agarró la mano de su hermana. El tercer paso fue el último. Taaneh se lanzó. No gritó. No dudó. No peleó por orgullo. Peleó por el hogar. Por Elena. Por Nayeli. Por Isaac. El choque fue brutal. Puños. Tierra. Sangre. El forastero sacó una daga. Cortó el brazo de Taaneh. Pero él no se detuvo. Lo derribó. Lo inmovilizó. La daga cayó. Hazlo. Gritó el hombre. Mátame como al otro. Vamos. Taaneh lo sostuvo. Podía. Lo sabía. Pero no lo hizo. Te dejo vivir, dijo, respirando con dificultad. Para que aprendas algo que tu familia nunca entendió. Amar duele más que matar. Se levantó. Sangrando. El hombre lo miró sin entender. Y se fue. Sin decir una palabra. Sin volver la vista atrás. Esa noche, Elena curó su herida en silencio. Pudiste acabar con él. Y acabar conmigo. No vine a este mundo a repetir lo que me hizo daño. Entonces, ¿qué harás ahora? Construir. Lo que nunca tuve. Él la miró a los ojos. Luego a Nayeli, dormida. Luego a Isaac, tallando madera en la esquina. ¿Y si algún día vuelve otro como él? Dijo Elena. ¿Lucharás? Sí, respondió Taaneh. Pero no como antes. No desde la rabia. Sino desde el amor. Y ese es un fuego que nunca se apaga. Ella se inclinó sobre su pecho. Lo besó. Y supo que ese hombre no era solo su salvación. Era su destino. Su escudo. Su casa. Y mientras el viento soplaba por el cañón como un canto lejano, la niña Nayeli sonrió en sueños. Como si supiera que la luz ya había vencido. Capítulo 20, donde la tierra guardó su nombre. El sol salió lento, como si no quisiera interrumpir lo que ya era perfecto. Elena caminó descalza, con Nayeli en brazos. Isaac correteaba alrededor, persiguiendo mariposas con una sonrisa amplia, de esas que solo nacen cuando se ha vencido al miedo. Taaneh estaba agachado junto a la tierra, plantando semillas. En silencio. Sin prisa. Con el mismo cuidado con el que un padre acuna a su hija. ¿Qué plantas? Preguntó Elena, acercándose. Maíz. Calabaza. Frijol. Y esperanza, respondió, sin levantar la vista. Ella sonrió. Se arrodilló junto a él, dejando que la niña sintiera el olor de la tierra. Una tierra que ya no era exilio, ni escondite, ni frontera. Era hogar. Los días se hicieron suaves. El tiempo se volvió redondo, como un canto sin final. Nayeli empezó a reír. Isaac aprendió a montar el caballo de Taaneh.
Elena enseñó a escribir al niño con una ramita en la arena. Taane construyó una cerca de madera alrededor de la cabaña, no por miedo, sino por protección. No para aislarse, sino para guardar lo que tanto les costó nacer. Una noche, mientras Nayeli dormía y el fuego crepitaba en el centro, Elena sacó un trozo de cuero que había bordado en secreto. Se lo entregó a Taane. ¿Qué es esto? Nuestra historia. Él desplegó la piel curtida. Estaban dibujados los tres. Bueno, los cuatro. Ella, con el cabello al viento. Isaac, con una lanza de madera. Nayeli, en brazos. Y él, con el rostro sereno, una pluma en el cabello y los pies firmes sobre la tierra. Le he dado nombre a este lugar, dijo ella. Donde el alma se recuerda. Taane cerró los ojos. Lo repitió en su lengua. Y sonó como un poema viejo. No pensé que viviría para ver esto, susurró. Ni yo, respondió Elena. Pero no fuimos traídos aquí para morir. Fuimos traídos para empezar. El día que Nayeli dio su primer paso, Taane la alzó al cielo como una ofrenda. Que camine con los pies de su madre, dijo. Y con la fuerza de su padre. Que no olvide de dónde vino, ni que venció. Isaac aplaudía. Elena lloraba sin miedo de mostrarlo. ¿Y tú? Preguntó ella más tarde, cuando estaban solos. ¿Yo? ¿Qué harás ahora? Taane la miró. Seré lo que nadie fue para mí. Un hombre que no huye. Un padre que no muere en guerra. Un compañero que no desaparece cuando el mundo se rompe. ¿Y si el pasado vuelve? Lo recibiré con estas manos, dijo, alzándolas. No para pelear, sino para sembrar. Pasaron los años. Nayeli creció fuerte. Isaac se convirtió en un joven sabio, con los ojos de quien ha visto lo invisible. Y un día, cuando el cabello de Elena ya tenía hilos de plata, y las manos de Taane estaban marcadas por la vida, el mundo pareció girar una vez más. Una caravana llegó desde el sur. Eran viajeros. Caminantes. Gente rota que buscaba tierra. Refugio. Cielo. Elena los recibió con pan. Taane les ofreció agua. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaron los forasteros. Y fue Isaac quien respondió. Somos lo que queda después del dolor. Somos lo que nace cuando uno elige no matar. Somos familia. Somos esta tierra. Los recién llegados se quedaron. Y un nuevo círculo comenzó. La historia no terminó ahí. Quizá nunca termine. Porque en algún lugar del desierto del norte, hay un rincón donde la tierra huele distinto. Donde la lluvia cae sin aviso. Donde un apache sin tribu encontró un nombre. Donde una mujer blanca curó su guerra. Donde un niño creció para ser raíz. Donde una niña fue llamada por el cielo mismo. Ese lugar existe. No aparece en mapas. No tiene fronteras. Pero si cierras los ojos y escuchas el viento, puede que lo encuentres. Allí, donde el alma se recuerda. Donde el amor no pidió permiso. Donde la justicia no vino con espada, sino con brazos abiertos. Allí es donde comienza la verdadera libertad.